106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Ayer se firmaba un convenio de colaboración entre Avanfuer y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para promover actividades durante este año, como continuar gestionando los huertos urbanos o seguir manteniendo y custodiando el barranco Río Cabras. Hablamos de este asunto ya con Toni Gallardo. Buenos días. Buenos días. Voluntario y coordinador de Avanfuer. ¿Cómo estamos, Toni? Pues estupendamente, aquí estupendamente, bien acompañado. Gracias por lo que me toca. Está también al otro lado, Ale. Nos vamos a barrer todo para una. Toni, cuéntanos un poco en qué consiste ese acuerdo que rubricaron ayer con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Bueno, ya saben que Avanfuer es una asociación dedicada al voluntariado ambiental y en los últimos años muy diversa. Surgió hace ya 11 años cuando empezamos con el proyecto de las tortugas marinas, porque había una parte del trabajo que no podían realizar los operarios de medio ambiente y entonces decidimos abrir el camino y crear esta asociación, que era que los compañeros que participaban en el proyecto pues cedían su tiempo voluntariamente para el cuidado de las tortugas. Después, con el tiempo, bueno, las tortugas, el proyecto ha salido estupendamente y estamos a la espera de los resultados, pero también abrimos un poco el espectro a temas sociales, a temas de educación ambiental, a temas culturales y bueno, en los últimos años pues las preocupaciones están ahí, el plástico, la suciedad, la basura y una de las cosas que nos preocupa y sigue preocupándonos es el tema de la alimentación y el tema de la soberanía alimentaria y también la preocupación porque en las ciudades pues haya un modelo de convivencia en los espacios que sea un modelo ligado a la naturaleza. Las ciudades no tienen que estar peleadas con la naturaleza. Muchas ciudades tienen naturaleza o son amables con la naturaleza. Y nosotros, este proyecto que ya ahora estamos concretando ya en los huertos urbanos, sí, ¿no? Estás haciendo la introducción, has creado ya el contexto, el clímax y vamos pues a los huertos urbanos. Vamos ahora al grano, efectivamente. Pues precisamente un proyecto que tenía el Ayuntamiento en marcha, o que había puesto en marcha en su día, pues nosotros nos hemos sumado para incorporarle a ese proyecto, que es un proyecto de huertos urbanos. Hay en estos momentos 53 huertos urbanos en Puerto del Rosario. 53 huertos urbanos, sí. ¿Qué superficie ocupan? Pues la superficie, la verdad es que no sabría calcular, pero es bueno, es una parte importante del parque Gavia de las Hormigas que está en el charco. Dense en cuenta que cada huerto urbano puede tener unos 4 o 5 metros cuadrados. Y en esos huertos pues se aunan varios elementos, ¿no? Están aquellos elementos que son sociales. Las familias que gestionan esos huertos, ¿no? Cada huerto pertenece a una persona que puede adquirir el huerto a través de una lista que genera el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Se apunta allí tiene que cumplir una serie de condiciones. Ahí se prima un poco también el hecho de que sean familias quizá que no tengan ingresos o que estén pasando dificultades económicas y que precisamente el cultivar en estos huertos les puedan ayudar un poco a solventar esa situación o a paliar por lo menos. Hay una evaluación por parte del Ayuntamiento de todas las solicitudes y pues eso, van tomando en cuenta pues situaciones que pueden ser pues en el caso que acabas de comentar tú, pero también pueden ser jubilados, también puede ser... Realmente creo que el Ayuntamiento lo hace bien, coge un espectro, no solo se limita solo a problemas económicos, sino también gente que esté interesada, jóvenes que quieren desarrollar, porque tienen vocación del tema de la agricultura ecológica, jubilados, como ya he comentado, señoras mayores que estén... ¿Por cuánto tiempo se pueden gestionar los huertos? Cuando a una persona le toca el huerto urbano, porque entiendo que será rotatorio, es temporal, ¿no? Porque es lógicamente temporal. y es rotativo, porque todo es un equipamiento del Ayuntamiento, no es un equipamiento que se adquiera y por tanto lo que tiene es nada más que un uso temporal
para 3 años con una prórroga de 2. Y entonces, pues bueno, en estos casos, pues lo que ocurre es eso, que la gente pues se incorpora y tiene, los que tienen tiempo o tienen necesidad, las dos cosas pueden ser posibles, pues se incorporan ahí. ¿Qué aporta Avanfuer a esa gestión? Pues aporta darle coherencia, trabajar las zonas comunes, dar formación, especialmente en estos últimos años estamos trabajando en la permacultura, en la agricultura ecológica, porque se llaman huertos urbanos ecológicos de Puerto Rosario. Y la palabra ecológico no es casual, está ahí. Y porque se nos olvida, ¿no? Muchas veces cuando los periodistas presentamos, por ejemplo, el programa y no lo hemos mencionado, bueno, pues hacemos lo de especial ecológico es muy hincapié en importante este porque no ecológico. se pueden usar pesticidas ni se pueden usar productos fertilizantes químicos. Tiene que ser una gestión ambiental. Y en ese caso también entendemos que los que se incorporan a gestionar un huerto a lo mejor no tienen los conocimientos, porque luchar contra una plaga, si no tienes un insecticida, pues tienes que tener, alguien te tiene que decir cómo lo haces, ¿no? Pues eso nosotros lo hemos incorporado a los huertos y entonces damos formación en agroecología, concretamente en esto llevamos ya 3 semanas con un experto que viene de los huertos urbanos de Hamburgo, que se llama Frederick Georg Horns, y que está haciendo un taller intensivo de permacultura. En ese taller están participando la gente que gestiona, digamos, huertos urbanos ecológicos, pero entiendo que también estará abierto al resto de ciudadanía que quiera interesarse. ¿Todavía están a tiempo, Toni, de apuntarse? Bueno, sí, porque tiene algunos módulos, lo hemos generado módulos de tal forma que te puedes incorporar un módulo y aprender una sola cosa, ¿no? Efectivamente, si no tienes tanto tiempo, pues lo pensamos para eso, para que la gente se pueda incorporar, digamos, por módulos. Pues hemos tenido el módulo del suelo, cómo tratar el suelo, las potencialidades, el módulo del compost, el módulo de semilleros, que es el que está ahora en este momento en marcha, y acabaremos con un módulo de diseño de huerto urbano. Y también cada sábado hemos realizado hasta ahora un módulo de pirólisis agroecológica. ¿Esto así explicado significa? Significa generar un carbón activo, o sea, a través de la quema controlada y combustión interna de los elementos, al cual se le añade materia orgánica y se convierte en los componentes básicos de una tierra rica en minerales y en materia orgánica, que son las tierras de los bosques. Eso se llama terra preta porque realmente se descubrió que en los bosques de la Amazonía las tribus no solo vivían en la zona de la selva, sino que también ahí habían unas tierras especiales y eran unas tierras que estaban generadas, alguien las había hecho y las habían hecho año tras año los aborígenes precisamente para generar suelo para la agricultura. Y eso es un aprendizaje que se ha hecho a posteriori, pero que es muy interesante, y entonces hoy ya se está hablando de la regeneración de los suelos, porque hasta ahora la agricultura ha sido siempre sacar del suelo y poner muy poco. Y cuando hemos puesto productos como los fertilizantes, que tienen un efecto a la larga, ¿no? Entonces, como se dice, una aproximación, una forma de entender mejor la agricultura es en equilibrio. Y ese equilibrio es la permacultura. Es trabajar los suelos para que los suelos nos den una parte, pero que nosotros les devolvamos otra. Y así mantenemos el ciclo vital. Estábamos hablando de estos huertos urbanos ecológicos, pero también tenéis dentro de este convenio y las actividades que se promueven a raíz de este convenio. Por cierto, ¿de cuánto es el importe del convenio? El importe del convenio son 15.000 euros. Y bueno, como decíamos, se va a destinar a sufragar los gastos que se producen al realizar determinadas actividades como esta, pero hablamos también
de ese. A mí me gusta un montón este apadrinamiento, custodia del barranco Río Cabras. ¿Tienen ustedes limpieza además dentro de poquito otra vez? Sí, este sábado. Este sábado tenemos una limpieza muy especial porque forma parte de una llamada en todo el Estado español. Se llama Libera 1 metro cuadrado de presas, ríos y en este caso nuestro, que no tenemos ríos, pues barrancos, ¿no? Y realmente el objetivo es precisamente llamar la atención sobre la importancia de estos espacios, porque son espacios que generan mucha vida, los ríos, lógicamente, pero que también sufren un importante retroceso y deterioro debido a que en muchos de esos ríos se vierten productos de las industrias, de las propias ciudades, etcétera. En el caso nuestro no es el caso nuestro, porque el río Cabra es un sitio muy poco conocido y sin embargo está aquí al lado, prácticamente. El barranco es ese que vemos cuando pasamos el parador y subimos por la desembocadura y llegamos hasta Casillas del Ángel. Todo ese barranco resulta que tiene agua fluyendo de forma permanente. No es mucha, es un hilo de agua, es agua salobre, es agua que tiene contenido en sal, pero que es casi permanente durante todo el año. Eso genera un ecosistema muy particular, que en la parte más alta es un bosque de tarajal, que se llaman bosques en tubo, porque el lecho del barranco no se coloniza por el tarajal porque no pueden, porque está corriendo el agua, pero los bordes se colonizan por el tarajal y las copas se juntan y entonces forman lo que se llama un bosque en túnel. Parece que vamos como en un túnel, pasando por debajo de los tarajales. Y después, en la parte más intermedia, tiene una serie de presas, pequeñas presas que se hicieron para evitar que se perdiera suelo y que fuera toda el agua hacia la desembocadura y al mar. Y entonces esas presas pues también mantienen cierta cantidad de agua. Y permite una importante colonia de aves de diversa índole. Y últimamente algunas muy curiosas que han llegado, han visto eso y se han quedado por allí. Entonces allí podemos ver, por supuesto, los guirres revoloteando, pero los cuervos, los aguilillas, chorlitejos, en fin, una serie de aves también limícolas y acuáticas. Incluso podemos ver algunos de los gansos, los tarros canelos y tal, en esa zona, pues anidando o, en este caso, paseando y comiendo. Y ya después en la desembocadura tiene una pequeña parte, el barranco se ensancha y saben que hay un puente y termina allí, pero hay una parte de arena que se supone que ha sido incorporada desde la costa hacia dentro del barranco. Hay una pequeña duna de arena que también resulta muy curiosa en el barranco. O sea que es un barranco que está declarado como zona importante para los pájaros, que se llaman Bird Area, y es un barranco que importa Bird Area, IVA, y es un barranco que tiene una vida extraordinaria para estar donde está, que está aquí al lado mismo de la ciudad. Bueno, pues una cita a las personas que nos estén escuchando y que quieran participar en el mantenimiento, limpieza y custodia de este barranco. Sí, ¿qué tienen que hacer, Toni? Pues apuntarse en la página web de Avanfuer, avanfuer@gmail.com o acudir directamente el día de sábado a las 10 en la rotonda de la entrada de Zurita. Del complejo de Zurita. Del complejo ambiental de Zurita. Toni, más cosas también. Conciencia ambiental, lógicamente, es uno de los objetivos también de esta asociación Avanfuer. Y en esa conciencia ambiental no podemos dejar de hablar del tema del plástico. Se estima, un dato que vi por ahí, pero es que hay tantos que, bueno, pues cada uno puede navegar un poco por internet y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Uno de los datos será que en el horizonte 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. Pues esa es realmente una reflexión que tenemos que hacer. Es preocupante, parece que va a ser un dato que incluso se va a ver
incrementado o superado en el tiempo a la velocidad que vamos con el tema del ¿Cuándo plástico. vamos a tener que dejar de comer, de alimentarnos Pues cuando nos demos cuenta del mar? sí, cuando nos demos cuenta que lo que está empezando a producirse es que hay alimentos marinos que ya contienen plástico. Y eso ya lo hemos podido comprobar, incluso hay ya estudios que están hechos de las propias heces de las personas o donde aparecen restos de plástico. Eso significa, de hecho hay un estudio muy reciente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que miraron y prácticamente todas las caballas, no dejen de comer, pero todas las caballas tenían plástico en su estómago. El 80%. O sea, una cosa realmente espectacular. El 80% de las caballas que estaban en el mercado, que ellos analizaron, tenían en el estómago, no en la carne, pero en el estómago ya tenían plástico. Eso nos debe hacer preocupar porque eso en este momento son los macroplásticos, pero un día serán micro y en ese momento pues lo pueden incorporar a la cadena trófica del propio alimento. Entonces, debemos de preocuparnos. Ahí se habla de que se vierten al mar 8 toneladas de plástico al día, una cantidad que el mar ya no lo puede absorber. Y eso, 8 millones de toneladas, perdón. Y eso está resultando dramático y ya lo empezamos a ver porque vemos las playas llenas de plástico. Se habían hecho incluso estudios aquí también en el marco de Avanfuer de cómo es la presencia, ¿no?, del plástico en esos granitos de arena que no los vemos pero que están ahí mezclados con este componente tóxico. Sí, nosotros nos hemos preocupado porque al fin y al cabo el plástico que se ve más o menos nosotros podemos saber y evitarlo y bueno, ves la bolsa y por recogerlo. Pero ese micro que no vemos, efectivamente, ¿qué hacemos con las partículas que tienen menos de 5 milímetros? Pues lo primero es concienciarnos y ver que hay que hacer algo más. Que no ¿Qué puede... es ese algo más? Porque muchas veces cuando escuchamos, Toni, este tipo de cifras nos parecen, yo creo que tan alarmantes que algunos nos damos cuenta y decimos, bueno, es que ya ha llegado un punto que lo hemos sobrepasado. Primero no nos hemos dado cuenta, pero cuando nos hemos dado cuenta parece que fuera demasiado tarde. Porque ahora ya no vale con el reciclar en el supermercado, ya no vale con... Creo que en estos momentos, pues bueno, precisamente esa conciencia. Nosotros tenemos el proyecto que se llama Creando Conciencia. Y justamente, pues se trata de visibilizar este tema del plástico en las playas. Tenemos una serie de localidades que se estudian y se sabe qué plástico hay y de alguna forma podemos saber qué cantidad está llegando a nuestras playas. Pero realmente en estos momentos lo que estamos convencidos casi todos los que trabajamos en esto es que tienen que ser las autoridades y tiene que haber una provisión, tiene que haber un cambio. No se puede seguir produciendo más, por tanto no se puede seguir demandando tanto. Y también estamos diciendo, hay alternativas. O sea, decir, nos hemos ido por esta vía por la comodidad de los productores, por la comodidad de los consumidores y por la comodidad de las grandes superficies pero no quiere decir que sea la única alternativa, sino que hay alternativas tanto en el cristal como en el metal, como en las maderas, como en el papel, alternativas para muchas de las cosas que hacemos con plástico que pueden hacerse con otros Cambiar materiales. El uso, ¿no?, por otro tipo de materiales. Efectivamente. Y el plástico debería de reservarse pues para donde no se puede, donde no hay alternativa. Y bueno, en eso está la Unión Europea. Potenciar también la investigación, porque parece que se están haciendo experimentos para eliminar el plástico. Yo no sé si algún día veremos esa posibilidad, ¿no?, de que algo se financie y realmente sea un proyecto de envergadura que pueda acabar con esta lacra. Yo creo que también las alternativas a nivel de materiales están. Lo que ocurre es como todo. Es decir, si no hay una prohibición de unas cosas y no hay el apoyo a otras, pues al final siempre seguimos en el mismo punto. Y en este caso, pues, eso es lo que piensa la Unión Europea y es lo que ha hecho. Ya saben que en el 2020, o sea, a la vuelta de la esquina, estará prohibido todos los materiales, todos estos vasitos de un solo uso,
los cubiertos, las todo este tipo. pajitas, las bolsas. Pero es todo eso suficiente, es estará que a mí, prohibido. escuchando los datos de, me parece, voy a recordar, 8 millones de toneladas de vertido de plástico al mar al día. Eso eliminando 4 pajitas y 4 plásticos, permítame, pero me parece Bueno, pero como hay que ver David contra Goliat, si ¿no? quisiéramos mirar cuánto plástico nosotros mismos consumimos en una semana, nos quedaríamos asombrados. Si en vez de tirarlo a la basura y desapareciera de nuestra vista, lo fuéramos poniendo en un cubo y fuéramos sumando todo lo que vamos produciendo durante esa semana, nos daríamos cuenta de que hacemos una contribución enorme y que esas 8 millones de toneladas no salen de cualquier sitio, salen de cada uno de nosotros, que aportamos una cantidad importantísima. Porque hay unos productores, porque hay gente que demanda. Efectivamente. Lógicamente, otro de los temas es el reciclaje. Tampoco son muy buenas las cifras. No hay tanta gente concienciada con la necesidad de reciclar, en este caso plástico, por ejemplo. Hay muchísima cantidad que se está desechando y se está desechando, digamos, de mala manera. Efectivamente. Bueno, eso es otra realidad que hay que trabajar. Nosotros trabajamos precisamente esas realidades con los escolares y con colectivos. Pero todavía sorprende, ¿no?, que haya demandantes. gente que no recicle. Sí, sorprende que haya gente que no recicle y sorprende que haya gente que quiera reciclar y no sepa Y no cómo. sepa dónde o cómo. Sí. Entonces, todavía quiere Queda decirse mucho que por hacer. sí, que nos hemos quedado, digamos, un poco con la música general, pero todavía no sabemos la música en detalle. Las notas no las conocemos, solo oímos la melodía. Bueno, Y igual este nos es da el por caso. estudiar música, ¿no?, cuando vayamos al supermercado, una superficie, y veamos en la pescadería o en la cofradía que la caballa tiene plástico. Afortunadamente, algunos supermercados, incluso algunas empresas ya están dando el paso adelante. Antes del 2020 ya están empezando a eliminar las bolsas y ya están empezando, incluso he visto recientemente alguna gran superficie que permite que llevemos nuestros propios envases para que no estar cogiendo un nuevo envase de plástico. Está la bolsa, la talega. Lo vemos sobre todo en grandes superficies comerciales, ¿no? Ese polispamo, no sé cómo se llama ese material, que al final es plástico, y 3 zanahorias al final van envueltas también y uno no sabe qué hacer. Bueno, pues tenemos que cambiar nuestros hábitos porque la demanda genera... Nosotros como consumidores tenemos que cambiar y exigir además, ¿no?, otro tipo de... Y ya se está viendo en algunas superficies que cada vez hay más conciencia también en este tema. Las grandes es más fácil que se sumen. Los pequeños siempre tendrán cierta dificultad, pero creo que todos tenemos que sumarnos. Otra de las cuestiones que quería preguntarle antes de concluir era sobre esa central de Unelco. El pasado sábado emitía, bueno, pues esa torre grande que hay en la central del Charco, una humareda inusualmente negra y densa. Suele normalmente emitir, pero no de esta densidad. Y esto estaba causando bastante alarma, sobre todo entre los propios vecinos y vecinas, ¿no? ¿Ahí qué se puede hacer? ¿Se han dado explicaciones? ¿La ciudadanía cómo tiene que intervenir? En algunos casos hemos hablado de este asunto y usted decía que o las autoridades o la propia empresa tendrían que prevenir porque puede causar efectos nocivos en la salud y la población tendría que estar advertida, ¿no?, o prevenida. Por ejemplo, los centros escolares, pues evitar que los niños vayan a los patios del colegio o evitar salir a correr en días como esos. Todo eso parece que son temas que tratamos en la radio, pero luego no trascienden más allá. Bueno, tiene que haber un sistema de vigilancia. Hay muchas ciudades ya se está incorporando. Es un sistema de vigilancia en el cual pues se avisa a los ciudadanos de eso, de que la atmósfera, en ese momento, la atmósfera no es saludable o tiene algún tipo de riesgo. Sobre todo, pensemos en eso, en las poblaciones de riesgo. Los niños pequeños, los bebés, personas mayores con personas dificultades con respiratorias, por ejemplo. Por supuesto, aquí hay dos elementos graves. Uno es la contaminación permanente, que digamos de alguna forma, pues... La que subyace está siempre, parece que no... Tienen que ir cada vez restringiendo los niveles. Hay una serie de niveles de seguridad, pero parece que esos niveles de seguridad deberían, es opinión ya de los expertos en salud y medio ambiente, de que hay que reducirlos para que la gente, sobre todo si la exposición es constante, ¿no?, constante y permanente a lo largo del tiempo.
¿eh? Eso por un lado. Y después están este tipo de emisiones que se hacen de forma o accidental o todavía no tenemos claro cuál ha sido en este caso, pero... Ustedes se piden explicaciones. Yo no sé si estamos hablando de una isla de más reserva de la biosfera y yo no sé si a nivel político, a nivel de administraciones, a nivel de organizaciones como esta, por ejemplo, se le piden explicaciones a la central o si la central, no sé, en algún momento dice disculpen, hemos tenido un problema. Bueno, en el caso nuestro ahora no lo hemos hecho, pero no descarto que lo hagamos porque los ciudadanos tienen el derecho de saber, tiene que haber transparencia y en los temas ambientales también, y en concreto en el tema este de la central también. Evidentemente hay unos medidores que nos están dando continuamente la atmósfera, la calidad de la atmósfera. Pero esos medidores, ¿quién los controla? ¿Quién los supervisa? Están, ¿Quién los publicita? ¿Cómo la gente hay nos una parte que son enteramos? oficiales y otras que son de la propia empresa, pero eso no quita para que los resultados están colgados en internet, o sea, los podemos ver. Recuérdanos la página web, alguna vez hemos hablado de esta página web, pero bueno, pues seremos los ciudadanos los que tengamos que seguir. Ahora, como también. ciudadanos, yo creo que debemos de exigir, cualquier ciudadano y sus asociaciones también, y por supuesto también las instituciones deben exigir a las empresas transparencia. En este caso, pues primero el deber de información y si ha habido algún tipo de transgresión, pues pueden incluso ser sancionados. Yo creo que hay un sistema de vigilancia del Gobierno de Canarias cuando se transgrede de forma no accidental una normativa que está establecida, unos límites, lógicamente se abre un expediente y el expediente puede llegar a ser expediente sancionador dependiendo de la gravedad de ese tipo de transgresión. Entonces, no lo sé en este caso, no lo he pedido. Le invitamos a que como pues, Avanfuer o Reserva de la Biosfera o cualquiera de los organismos en los que usted efectivamente, sabemos los que ciudadanos participa no tenemos que de forma tener muy miedo activa. de pedir información porque tenemos derecho a ella. Pero muchas veces entendemos, porque son denuncias que suelen hacer aquí muchas veces los vecinos y vecinas del Charco, que son los que están más vigilantes en esta cuestión concreta, y ellos dicen es que ya no sabemos qué hacer porque ni siquiera ya se fían de unos informes, ¿no? Que les dicen que está más o menos dentro de unos parámetros. Y bueno, yo creo que no hay esa sí. transparencia. Usted hablaba de transparencia, que las empresas tienen que ser transparentes, pero realmente no lo son. Y cuando los vecinos pues intentan solicitar esa información, muchas veces se encuentran con que no la No sé obtienen, si ¿no? vi recientemente que habían acudido, una de las asociaciones habían acudido al defensor del Sí, pueblo. han hecho de todo, pero parece que con pocos resultados porque la lucha de estos vecinos y vecinas lleva desde hace un montón de tiempo. Es un problema ambiental serio, la central, yo creo que está dentro de los ambiental límites, y de pero somos salud, conscientes, Toni, sí, de salud, también. por supuesto. El más serio es el de salud. Y que aunque se cumplan ciertos estándares, ya digo, digamos, la generalidad de los expertos opinan que esos estándares son máximos, no son mínimos, y que deberían de estar incluso más bajos. Eso es lo primero. Segundo, se dan unas condiciones muy particulares en ciertos momentos en la ciudad de Puerto Rosario, que es que cuando no hay viento... se condensa más, ¿no? Exactamente. Y cuando hay calima, como estos días, pues lo que va a ocurrir es que a las partículas que emite la central se suma todo el polvo que hay. Y entonces esa suma es la que hace que se superen esos límites. Por tanto, sobre el tiempo, sobre la calima, no podemos intervenir porque es lo que hay. Nos toca cuando el viento viene del sur y viene de África, pero sobre las emisiones sí podemos intervenir. ¿Qué es lo que opino? Yo, esto es mi opinión personal, lógicamente, pero opino que en esos momentos hay que vigilar el tráfico y hay que vigilar las emisiones de la central. Son los dos elementos que, sumados a la calima, pueden provocar efectos nocivos en la salud de las personas. Y aparte de eso, debe de recomendarse una serie de hábitos, entre los cuales está, pues como se recomienda en todas las ciudades europeas cuando se superan los límites de partículas en la atmósfera o los niveles altos de contaminación, recomendar que no se haga ejercicio en el exterior de los recintos, de que se evite
andar por la calle, medidas que todos podemos tomar y que son saludables porque son temporales, son, son molestas, pero son necesarias porque no sabemos lo que nos estamos tragando en ese momento. A veces llegamos al nivel marrón. El nivel marrón dentro del semáforo de la contaminación es un nivel muy alto. Y esa exposición a una persona a lo mejor sana no le provoca nada, pero a una persona que tiene dificultades respiratorias, pues le puede añadir un factor negativo en su propia enfermedad. Cuando hablamos de nivel marrón, ¿es solo el vertido, digamos, de la central o es cuando se da esta circunstancia? Cuando se da esta circunstancia. Habitualmente la central emite una cantidad, digamos, casi constante, digamos, dependiendo de la demanda y demás, pero no es excesiva. Pero si a eso se le suma la falta de viento, la central está orientada para que el viento se lleve, por eso está en la costa, por eso no está en el interior, porque la central tiene que estar en la costa para evitar que el humo de la central llegue a lo que está alrededor. El viento predominante es el que es, por suerte, y entonces, digamos, esas partículas contaminantes van a la zona marina, que tampoco debería, pero bueno, pensemos que ahí es menos contaminante que a las personas. Pero cuando no hay ese viento, las partículas se quedan en suspensión, no las arrastra el viento, no las dispersa, no se las lleva hacia la zona marina y por tanto se quedan en la ciudad. Y si a eso le añadimos lo que estoy diciendo, en la zona, en la hora punta, que llegamos hay muchas coches, veces al nivel este marrón del semáforo de la contaminación. Siempre que hay calima, casi siempre. El factor, digamos, multiplicador en este caso es la calima. Después hay otros contaminantes que también se vierten y hay momentos, hay picos y demás, pero por lo que yo he podido seguir, ya digo, tampoco me dedico a eso, sino sigo por mi propia salud. Casi siempre que hay calima miro esa página web y me entero de los sitios y huertos urbanos, precisamente está en una zona también importante. Por eso es importante también plantar, por eso tenemos que aumentar la superficie. Es una de las cosas que le hemos dicho desde Avanfuer a Endesa. Señores, no solo estamos en contra de que esta central esté aquí, que creemos que ya es hora de que se apueste por las energías renovables, que hay también lo mismo, hay alternativas ya suficientemente económicas, viables y demás para poder hacerlo. Segundo, les decimos, aparte, tienen que ustedes, este sistema de vigilancia, tienen que avisar, ser transparentes a la hora de que haya cualquier factor como este que han comentado ustedes. Y en tercer lugar, hay que mitigar. Y para mitigar hay que aumentar la superficie. No entiendo cómo no se intenta aumentar de forma sistemática, año tras año, la superficie arbolada de la ciudad de Puerto Rosario y de sus alrededores y de la isla, porque eso también es un secuestrador de carbono y por tanto es importante también. Toni Gallardo, coordinador voluntario de Avanfuer, un placer charlar con usted y bueno, pues darnos cuenta, ¿no?, de este hábitat en el que vivimos y que no muchas veces, yo creo que somos de las pocas especies que nos cargamos nuestro propio hábitat y que no somos además conscientes de ello. Está bien reflexionar de vez en cuando sobre esto y bueno, pues a ver si nos ponemos las gafas también un poco más críticas y adoptamos pues una serie de medidas, por lo menos aquellas que están en nuestra mano. Gracias, Toni. Un saludo. Encantado.